Hola, soy Varinia Varela Guarda, de profesión arqueóloga. En la actualidad me desempeño desde hace más de 30 años documentando y haciendo registro de colecciones en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Además, dentro de mi tema investigativo como profesional del estudio arqueológico, digamos, mi interés siempre se ha centrado en lo que es la cerámica precolombina. Y lo que les vengo a conversar hoy día es acerca justamente de ciertos aspectos del origen de las cerámicas precolombinas y también algunos aspectos tecnológicos. Como arqueólogos, a nosotros nos resulta sumamente interesante poder estudiar esta materialidad. Nosotros, a través de los objetos materiales, estamos logrando reconocer las antiguas poblaciones que usaron, que hicieron, que viajaron con estos objetos, ¿no? Y a través de este objeto material, nosotros a través de su estudio podemos determinar ciertas conductas y episodios de estas poblaciones antiguas. Lo primero que me gustaría dejar o comentarles, digamos, es que cuando hablamos de América precolombina estamos dentro de un mapa geográfico territorial distinto que al que conocemos hoy día. Hoy día tenemos todas estas naciones que son naciones republicanas, ¿no es cierto? Pero en tiempos precolombinos, en las décadas del 60 más o menos, se reconocieron ciertas áreas culturales, geográficas culturales, que tenían cierta homogeneidad interna y que las definían como tal, y se pudieron distinguir, según Willey, Gordon Willey, que fue quien los definió, áreas como Mesoamérica, que ocupa el actual territorio principalmente de México, áreas como los Andes centrales o el área andina, que es el territorio que conocemos hoy día básicamente como Perú, y estas dos como áreas nucleares muy importantes dentro de los desarrollos culturales de América. Entre estas dos áreas estaría el área intermedia, que es la zona que conocemos más como América Central, ¿no? Pero que abarca cierta parte, o sea, Panamá, Colombia, una cierta parte de Ecuador, en fin. Está el área amazónica, también está el área caribeña, ¿ya? Y más al sur, en el territorio que ocupa el país donde vivimos, en Chile, ¿no es cierto? Esta área se denomina básicamente área sur andina. Para conocer un poco cuáles son los orígenes de la cerámica precolombina, hay que focalizarse justamente en el área intermedia, o sea, esta área que está justamente entre las dos áreas nucleares de importancia porque llegan cada una de ellas a un clímax, digamos, de civilización, ¿no? Que lo conocemos posteriormente como el imperio incaico al sur, en el área andina, y en Mesoamérica, que es el imperio azteca. Bueno, los datos que conocemos hoy día de las cerámicas tempranas, todos los complejos que conocemos de cerámicas tempranas, siempre nos lleva la mirada a esta área intermedia y también al área amazónica, que si bien está un poco menos trabajada, digamos, los estudios en los últimos 15 años nos han dado varias luces de que aquí también se desarrollan estos complejos tempranos de la cerámica. Bueno, tenemos complejos importantes como Monagrillo, ¿no es cierto?, en Panamá, Puerto Hormiga, Barlovento y San Jacinto en el área costera, digamos, de Colombia, y Valdivia, que es una de las poblaciones más conocidas y mejor estudiadas, que es de la costa ecuatoriana. Aquí estamos hablando de tradiciones cerámicas que están desarrollándose alrededor de los 3500 a.C., más o menos. Esas son las fechas que se manejan, ¿ya? Algunas de las cosas que son comunes a todos estos complejos, ¿no es cierto?, es la elaboración o la manufactura de esta cerámica con un modelado directo y cuyas superficies son sumamente
texturadas por diferentes tipos de técnicas de impresión, impresión de uñas, impresiones de palito, ¿cómo se llama? Imbricados, en fin, texturar de alguna forma la pasta fresca de la cerámica. Pero hay una de las cosas que nos llaman la atención desde el inicio de estas cerámicas tempranas, es que contienen antiplásticos diferentes. Por ejemplo, en el caso de las cerámicas del complejo Valdivia, el antiplástico utilizado es un antiplástico mineral. Y en el complejo Puerto Hormiga, por ejemplo, el antiplástico utilizado es el antiplástico vegetal. Para la gente que no sea muy conocedora de la cerámica, voy a hacerles una pequeña nota que quiere decir, bueno, la cerámica, ¿no es cierto?, es un material que combina, generalmente las masas combinan dos elementos naturales, las arcillas que se encuentran en el medio ambiente en forma natural, ¿no es cierto?, y también un antiplástico que permite que con la unión del material arcilloso y el antiplástico uno pueda quitarle un poco de plasticidad justamente a las arcillas y poder elevar una forma de vasija o una forma X, la que queramos, ¿no es cierto?, y podamos levantar estas piezas. Si no, si es una arcilla pura, digamos, las paredes tienden a aflojar y no a levantarse. Ahora, nosotros conocemos también, bajo todos los estudios estos, ¿no es cierto?, que los ceramistas, a diferencia de otros rubros de la artesanía, tienden a ser más conservadores. Y donde más tienden a ser conservadores es en la forma de hacer las piezas, no en la forma que terminan, no cómo decorarlas, no toda la parte externa, sino que la receta de cómo hacer la masa y cómo los pasos técnicos que tienen que seguir, eso es un proceso que son tremendamente conservadores, ¿ya? Puede haber incorporación de nuevas formas, puede haber incorporación de técnicas nuevas decorativas, de nueva iconografía, ¿no es cierto? Pero la forma de hacer la masa y la construcción de las vasijas tiende a ser un elemento que se reproduce de generación a generación y puede durar incluso miles de años, ¿ya? Bueno, esta cerámica temprana, una de las cosas que llama la atención, ¿no es cierto?, como les decía, era que utilizaba este desengrasante distinto, digamos, uno vegetal y un animal, pero la formalidad tiende a unificar, digamos. La cerámica, si bien es alisada, tiene gran cantidad de elementos decorativos que juegan con esta cosa de la imbricación, del inciso, del texturado, ¿no? Pero también hay incorporaciones de algunos otros elementos como pequeñas figuritas de rostros antropomorfos o zoomorfos. Cosas semejantes en la fase de Puerto Hormiga, ¿no es cierto?, como la fase o el complejo Monagrillo de Panamá. También nuevamente reconocemos en esta fragmentería todas estas cosas de inciso, a veces excisos un poco más amplios, ¿no? Y geometría, principalmente la geometría. Fase Barlovento también en la costa norte de Colombia, como les digo, estamos hablando alrededor del 3000 a.C., 2800 a.C., y la fragmentería, si bien tecnológicamente difiere de la Valdivia, por ejemplo, lo que uno puede apreciar en las texturas son bastante comunes, reticulados, incisos con círculos concéntricos, imbricados, en fin. Todavía el origen de la cerámica en América, como les digo, es un tema en debate, es un tema en discusión, pero básicamente se han considerado, o dentro de la historia y la investigación uno puede ver tres posturas básicas. Algunas se complementan entre ellas y otras son definitivamente divergentes. Uno de estos casos es la invención independiente o teoría creacionista, ¿ya? En esta teoría creacionista, Hobbes, en el año 1994 más o menos, él plantea que existirían 5 centros de invención independiente de la cerámica.
Y estos centros justamente estarían agrupados en las zonas que yo inicié contándoles, la zona intermedia y la zona amazónica principalmente. Habla de las tierras bajas del Brasil, del norte de Colombia, de la costa de Ecuador, de la costa sur de Panamá y por último de la costa central del Perú, la integra, aun cuando hoy día sabemos que el arribo de la cerámica en la costa del Perú es un poco posterior, o sea, bastante posterior, estamos hablando de más de 1000 años de diferencia. Pero también un poco la tesis es que la forma de que el barro se cueza alrededor de un fogón de una población prehispánica, ¿no es cierto?, prehistórica, ¿ya?, es un conocimiento que es posible o fácil una experiencia fácil de adquirir, digamos, ¿ya? Si ya hemos desarrollado 5000 años de prehistoria en la cual hemos podido domesticar cantidades de plantas como el maíz, como las papas y también animales, ¿no es cierto? Tenemos 5000 años de conocimiento. ¿Cómo no va a estar también la posibilidad de este conocimiento que emerja de solamente la observación del ser humano en su entorno completo, ¿ya? Entonces él plantea como esta invención, estos puntos diferentes, ¿no?, donde se puede haber inventado, se puede haber hecho este proceso de invención. Sin embargo, en ninguno de los complejos tempranos de cerámica nosotros encontramos este hilo donde podemos empezar a ver como la experimentación con el barro hasta después llegar a una pieza completa, cocida, elaborada, en fin, ¿ya? Todo ese proceso todavía no lo conocemos. Tenemos fechas tempranas y tenemos los lugares de donde proceden estas fechas tempranas y algunas características. Bueno, fundamentando esta misma tesis de creacionista independiente, de una invención independiente o creacionista, está Raymond en el año 2000, en que también hace justamente, puntualiza en esta diferencia del antiplástico que tienen las cerámicas de Valdivia, las cerámicas de Puerto Hormiga. Después tenemos el origen amazónico, que Lathrap en los años 70 ya avisoraba de que la manufactura de cerámica podría estar originándose en Amazonía, que hoy día sí conocemos complejos tempranos en esa zona. Y además Norton y Collier en el año 80 nos muestra que la cerámica llega al Perú en momentos tempranos, hacia el 1800 a.C., y se encuentran en el registro arqueológico junto con la yuca dulce cultivada. La yuca dulce se cultiva en el área amazónica, se trae hacia el Perú como un elemento más, digamos, como otros que se conocen de cultivos de esa zona, y aparece junto con la yuca dulce dentro del repertorio arqueológico, ¿no es cierto?, la cerámica temprana. Así que también es un elemento para pensar en este origen como uno de los puntos de invención independiente. Y la última, que es la tesis de difusionista alóctona, que ya está bastante dejada de lado, digamos, que está mencionada por Betty Meyers y Clifford Evans en los años 60, más o menos 60-70, donde planteaba por la semejanza que existía entre las cerámicas valdivias del Ecuador, las cerámicas tempranas, a unas cerámicas del complejo de una isla del Japón, ¿ya?, Kyushu, y las dos contemporáneas de aproximadamente el 3000 a.C., y además la existencia de una corriente oceánica que llega hasta Hawái y después baja hasta las costas de Ecuador, en las cuales, con el conocimiento ya de las embarcaciones que habían en ese tiempo, propone, digamos, Betty Meyers y Clifford Evans esta arribada desde tierras lejanas por vías transpacíficas de esta cerámica temprana, el conocimiento. Bueno, este es uno de los sitios justamente del Ecuador, de la costa de Ecuador, Valdivia, de lo que nosotros llamamos el complejo formativo o la cultura formativa Valdivia. Y los fragmentos cerámicos que podemos visualizar también constan con las mismas características de los complejos que veíamos antes, Monagrillo, en fin. Encontramos básicamente tres formas desde el inicio de la cerámica. Como les decía, no existe este proceso de aprendizaje desde
desde la experiencia básica, digamos, hasta la confección de las series, sino que aparecen vasijas completas ya elaboradas. Y dentro de esta forma están las ollas, están unos cuencos para contener líquidos y una cantidad bastante grande de pequeñas figuritas antropomorfas, frecuentemente modeladas, macizas, ¿no? Y principalmente de carácter femenino, quizás relacionada con las poblaciones agrícolas. Bueno, ahora para entrar de lleno a lo que son los aspectos tecnológicos, vamos a hacer como una revisión matizada. Nos vamos a recorrer este territorio americano como si fuera un solo paño, ¿ya? Para ver lo que son las técnicas de construcción de las cerámicas precolombinas. Primero que nada, como en términos generales, las cerámicas precolombinas se definen como como terracotas. O sea, son las arcillas que resisten máximo 800 grados, 700 grados de calor al ser cochuradas. Sobrepasa este calor y estas vasijas se derriten, se deforman, etc. ¿Ya? Y esas son todos los tipos de cerámicas precolombinas. Conocemos otros tantos, pero son externos. Existen las cerámicas tipo Gres, ¿no es cierto? Las porcelanas, las losas. Todos son elementos que se construyeron fuera de la población, o sea, fuera de América. Aquí solamente entonces construimos cerámicas tipo terracotas, vale decir, con un grado de cocción no más allá de los 700 y un poco más, ¿ya? Y las técnicas de modelado también en términos generales podemos descartar desde el principio el uso de torno. El torno se introduce a la artesanía, digamos, de cerámica junto con la llegada del español, digamos. Es un elemento que se trae foráneo. Aquí no hubo ningún tipo de torno en la confección cerámica. Bueno, el más conocido y el iniciador de estas técnicas, ¿no es cierto?, son las técnicas de modelado. Y aquí tenemos el modelado directo por ahuecamiento, ¿no es cierto?, que está constituido por una bola de arcilla donde uno, o metiendo el puño y después digitalizando, puede elevar las vasijas de un solo sopetón. Está el modelado por lulos también, que es la confección de pequeños rodetes alargados de que uno los va disponiendo o en forma anular o en forma espiralada, ¿no es cierto?, para después alisar las paredes y elevar las paredes, pero habiendo sido originarios por estos lulos o redondetes. Después está el modelado por placas, que consiste básicamente, ¿no es cierto?, como lo dice la palabra, en placas que son extendidas, recortadas y después posibles de armar cuerpos de vasijas, en fin. Y el modelado macizo, que se concentra principalmente en las figurillas, en figurillas antropomorfas, zoomorfas, en fin. Bueno, como les contaba, dentro de lo que uno puede conocer acerca de los alfareros en general es su conservadurismo con respecto a las técnicas de construcción. Y eso lo pudimos ver en un estudio que se hizo hace muchos años en el norte de Chile, ¿no?, donde con la cerámica arqueológica que teníamos del sitio Turipucara, que es un sitio intermedio tardío y tardío en la zona de Antofagasta, arriba en la precordillera, digamos, más arriba de Calama, ahí hay todavía pueblos alfareros tradicionales y donde pudimos constatar que la forma de construcción que en la actualidad se realiza por esos pueblos alfareros es la misma que se utilizaba 1000 años antes en la cerámica que encontrábamos en este sitio de Turi Aldea, ¿ya? Reflejo de eso son las fotografías que les señalo. Y nosotros, para investigar un poco lo que es las técnicas de construcción y todo lo que son aspectos tecnológicos, tenemos que estar como detectives, ¿ya? Es realmente una cosa como de detectivesca, porque o nos enfrentamos cuando hacemos estudios de colecciones o estudios arqueológicos, o nos enfrentamos con piezas completas, como son los ajuares funerarios, o nos enfrentamos de repente con una cantidad de fragmentos disímiles que llegan de excavaciones
o de recolecciones superficiales donde todo es fragmentería. Y de esos objetos, de toda esa fragmentería, como si me pusiera a estudiar los vidrios rotos de un basural, por ejemplo. En este caso es la cerámica rota de algún tipo de basural precolombino. Y tenemos que hacer hablar esa cerámica. Tenemos que saber cómo se hizo, para qué se hizo, qué elementos iconográficos hacen hablar además, porque nosotros vemos que estos objetos pueden ser perfectamente portadores de convenciones, portadores de información. Entonces tenemos que ir estudiándolas y viéndolas. Pero yo me centro principalmente en lo que es los aspectos tecnológicos. Y bueno, dentro de estos aspectos tecnológicos, las fracturas de piezas enteras a veces nos dicen mucho acerca de una pieza y nos dan luces de su forma de construcción, como es el caso de estas cerámicas aricas, donde nosotros podemos ver el uso de los rodetes, ¿no? Siempre cuando se unen dos porciones de arcilla en el oficio alfarero, se unen dos porciones de arcilla, aun cuando esta porción a la otra esté muy unida o muy bien unida, siempre va a ser un lugar más debilitado. Y de repente las fracturas se hacen siguiendo justamente los rodetes o las uniones de placas, en fin. ¿Ya? El modelado es la técnica más común, ¿no es cierto?, y que se ha distribuido a lo largo de toda América, desde Estados Unidos hasta las cerámicas más australes del sur de Chile, ¿ya? Principalmente son por modelado. Aquí tenemos un ejemplo de las cerámicas de Yaquitas Incas del Valle del Elqui, otras de Chile Central, ¿no es cierto?, donde además se le ha aplicado otra técnica que es la de pastillaje, que es la de pequeñas porciones que se disponen sobre la superficie original para reforzar alguna forma que se quiere hacer. En este caso es un Quetrumetahue de la Cuesta Chada, ¿no es cierto? Tiene una forma como de patito, pero todas las orejitas, la cola y estos como alas que tienen en el costado han sido realizados por estas porciones que se adhieren posteriormente y se incorporan a la forma general. En esta cosa detectivesca que yo les decía, ¿no es cierto?, también nos resulta súper interesante de repente ver piezas quebradas dentro de las colecciones. Y ahí nosotros podemos empezar a distinguir, pucha, se hizo primero el cuerpo, después se perforó se introdujo un ducto, se perforó acá, se introdujo el asa, en fin, uno va como detectando todo el proceso tecnológico, todos los actos, digamos, para poder confeccionar estas vasijas. Aquí tenemos el ejemplo de un jarro pato de Yaquita Inca, del Museo de La Serena, donde podemos ver justamente esto, la introducción de la cabeza del jarro y la introducción del ducto que corresponde al gollete en una forma como de remache en la pieza. Se perfora y se introduce estos dos elementos dejando rebarbas, todas estas rebarbas que ya después no pueden ser alisadas, entonces quedan como evidencias, digamos, de estos actos tecnológicos. También nos podemos ayudar de técnicas de la imagenología. Uno empieza no solamente a la visión macroscópica, sino que también puedes aplicar algunos test de otra índole, de ciencias más exactas. En este caso es bien entretenido porque se usan en los laboratorios de rayos, digamos. Los laboratorios de rayos, según varios filtros, te pueden dar ideas bastante interesantes de la confección e incluso a veces de la pasta misma. Este es un trabajo de un colega también del Museo de La Serena, donde hizo con estos jarros patos, donde también podemos ver la introducción, ¿no es cierto?, de estos dos elementos sobre el cuerpo completo de la vasija, así como también algunos detalles de las inclusiones mayores que tiene la pasta de estas vasijas. Y como les digo, esta es la técnica del modelado y del modelado macizo ha sido una de las principales formas de hacer la cerámica precolombina. Vamos a mostrar varias figuras donde, por ejemplo, con esta ronda de danzantes que es del Museo de Chileno Arte Precolombino,
del formativo de México, 200 al 500 después de Cristo, 200 antes de Cristo al 500 después de Cristo, donde la arcilla es tratada prácticamente como si fuera plasticina. ¿Ya? A uno le parece la figura quizás un poco infantil, un poco naif, en fin, pero está tratada la arcilla como si fuera prácticamente una cosa absolutamente plasticina, ¿no? Y estos pueblos del occidente de México, del noroccidente de México, son bien eximios en lo que es la reproducción, además de su vida cotidiana. Esos son también elementos maravillosos que podemos obtener a través de la cerámica, que también hay escenas volumétricas, como también escenas pintadas en la cerámica, que nos dan luces de comportamientos o de prácticas o de costumbres de estas poblaciones antiguas, ¿ya? Aquí tenemos también otra población formativa de México, Nayarit, está entre el 500 a.C. al 500 después de Cristo, donde podemos ver una escena dentro de una aldea, con construcciones arquitectónicas, con árboles, con pájaros, y las personas abajo trabajando. O sea, es una verdadera escena completa. Cosa semejante, esta es una pieza encontrada en el área de Nazca, al sur del Perú, en la costa desértica, ¿no? Donde vemos sobre una plataforma una procesión con un señor muy importante en el centro, ¿no? Además tocando flauta, que está con sus séquitos o sus acompañantes, que también algunos tienen algunos instrumentos musicales, y están acompañados con perros domésticos, con los quiltros, famosos quiltros, ¿no? Otro ejemplo que les quería mostrar también, donde nos ayudan estas imágenes que sacamos en los laboratorios de rayos X, son los trabajos internos de vasijas como estas de la cultura Vicu. Estamos hablando también de una población del Perú, de 500 antes de Cristo al 500 después de Cristo, donde vemos que son dos piezas, son dos cuerpos, ¿no es cierto?, que se combinan, se comunican entre ellos, y sobre una de ellas está una pareja en acto sexual. Al interior de estas vasijas, de la cabeza que está más alta, ¿no es cierto?, de la cabeza humana, tenemos todo un mecanismo de sonoridad que hacen que estas vasijas sean llamadas y se conozcan con el nombre de botella silbato. Esta es una tradición también de muy temprano, también de esta zona intermedia, ¿no?, de la zona donde se origina la cerámica, y vemos cómo las cerámicas pueden ser bastante complejas en su interior, como estructuras, ¿no es cierto? Aquí podemos observar dentro de esta cabecita una esfera hueca con un agujero unida a un tubo o un cilindro que en su disposición particular, ¿no es cierto?, al entrar el aire, cuando uno llena de líquido la vasija, el aire se empieza a comprimir y sube por esta cabeza, ¿no es cierto?, y al salir el aire se emiten los sonidos, al igual también cuando tú vas trasvasijando el líquido de la vasija. Si botas el líquido de la vasija, empieza este impulso de aire, ¿no es cierto?, y empieza con un silbido particular. Estas vasijas son bastante conocidas, se han reconocido, hay especialistas ya, alfareros que las realizan, que estudian la sonoridad interna también. Hay varios en Perú, y aquí en Chile también ha trabajado José Pérez, Francisca Gigli, en fin. Bueno, por otro lado, vuelvo de nuevo en esta como actitud de investigación, así como detectivesca, ¿no? Es ver también la ocupación de lo que nosotros conocemos como el falsetorno. En las cerámicas formativas también del norte de Chile, las tipos Quillagua, ¿no?, son características ver en su base exterior toda la impronta de una cestería. Incluso podemos reconocer la técnica de elaboración de la cestería a través de la impronta. Podemos distinguir que es una técnica en espiral, que, en fin, ¿ya? Pero lo que hace finalmente es usarse como un plato de falso torno. Con este plato tú puedes ir dando vuelta a la vasija, la puedes ir redondeando, la puedes ir perfeccionando, ¿no?, en su alisado, en su confección, ¿no es cierto?, y posteriormente estas quedan como las improntas que aquí vemos. Este falso torno también parece haber sido usado en tiempos como de
contactos hispánicos en el sur del Perú, o sea, en el sur de Chile, ¿no es cierto? Aquí tenemos un caso de este sitio del museo, del sitio Castillo de Niebla, ¿ya? Donde vemos cerámicas utilitarias mapuches con 3 discos abajo de piedra que parecen ser justamente haber tenido esta utilidad de un falso torno. Nuevamente, para poder completar todo lo que conocemos de la confección de las vasijas, podemos ver también cómo se observan las inserciones de asas y cómo estas inserciones dejan cicatrices o huellas en las fragmenterías que estamos viendo. Podemos ver la intromisión, ¿no es cierto?, de un asa sobre el cuerpo, habiendo perforado primero el cuerpo, como un remache, ¿no es cierto?, y si no solamente al insertar y reforzar esta parte sobre las paredes de la vasija. De igual modo, esto es una ollita de pie, diaguita incaico, que al insertarse, ¿no es cierto?, asas, esta ollita debería haber tenido un asa muy grande que sobrepasa incluso el límite de la boca, ¿no? Son bastante conocidas, pero aquí también es donde se hacen ranurados, que se hace, todos los artesanos que hacen cerámica conocerán estos rasmillados, que justamente permiten que la adhesión de 2 porciones se solidifique de mejor forma. Y estos elementos van dejando huellas. Siempre se ha dicho que la cerámica tiene memoria hasta en el momento de la cochura, ¿ya? Bueno, una segunda técnica conocida, que es posterior, ya se realiza alrededor del 500 a.C., ya la empezamos a conocer, es la técnica del moldeado. O sea, el uso del molde como elemento para reproducir ahora en serie un tipo de vasija o una representación, digamos. Aquí tenemos molde de una valva que tiene solamente una cara y generalmente es la cara frontal, por ejemplo, la figura humana, y atrás puede tener un modelado, ¿ya? Todas estas técnicas se combinan. A veces hay piezas, como les digo, que pueden tener solo modelado por rodete, pero pueden ser modelados por rodete además con placas, o como vemos ahora con el molde, una valva y el resto modelado, en fin, se van combinando. Después tenemos el molde de 2 valvas, que son 2, como lo dice el nombre, y moldes parciales y pequeños, ¿ya? Aquí hay unos ejemplos de la cultura jamacuaque, de la costa del Ecuador, de 500 a.C. a 500 después de Cristo, donde observamos el molde de una valva específicamente para la conformación de rostros de pequeñas figurillas, ¿ya? Aquí tenemos cómo confeccionamos, cómo presionamos la arcilla sobre el molde, que también los moldes son de arcilla, son realizados en arcilla, ¿ya? Y cómo tú vas por presión hundiendo la pasta para que se adhiera al molde y adquiera la forma que se quiera reproducir. Eximios reproductores en moldes son sin duda en la zona andina la cultura moche. Ellos reproducen en forma bastante popular, ¿no es cierto?, una cantidad enorme de vasijas, especialmente para actos funerarios, para hacer ofrendas funerarias, pero también tenemos que entender la cerámica como parte de lo que hoy día sería nuestra loza, nuestro vidrio, en fin, ¿ya? Entonces, todos los elementos utilitarios que siempre usamos, digamos. También hay piezas que ya tienen cierta complejidad, el molde mismo, porque además adquiere ciertas formas o texturas, como es el caso de las cerámicas chimú. Las cerámicas chimú son monócromas. Aquí también estamos en una población del norte del Perú, entre el 1100 y el 1400 después de Cristo, ¿ya? Y donde una de las texturas típicas de estas cerámicas son lo que se ha denominado la piel de ganso, que es como la idea que deja cuando uno despluma, que ha visto, desplumar gallinas o gansos, ¿no es cierto?, que van dejando como unos protúberos muy semejantes uno al lado del otro, piel de gallina, así, gruesa, en definitiva. Esta piel de gallina está incorporada al molde, ¿ya? O sea,
Y esta técnica también de iconografía en el molde la conocemos para el área de Maya, por ejemplo, en el área mesoamericana, donde también tenemos iconografía en sobrerrelieve. Tenemos también formas para la realización de una vasija típica que hay en el mundo andino, que es lo que nosotros llamamos las botellas de asa estribo, donde hay un cuerpo que puede tener una forma disímil, puede ser de animal, de planta, de ser humano, geométrica. La cosa es que es un cuerpo y sobre ella un asa que tiene un arco atravesado y el gollete arriba. Esa es la botella asa estribo, y aquí tenemos una forma de cómo hacerlo justamente con 4 moldes en definitiva, 2 para hacer el cuerpo y otros 2 para la realización del asa estribo que después se inserta. Pero también hay otras modalidades dentro de la misma cultura para la realización de estas asas estribo, donde tenemos el cuerpo ya modelado, ¿no es cierto?, las perforaciones donde introducimos 2 tubos, necesitamos 2 ingresos a este cuerpo, 2 tubos cortos, y en ese tubo es donde se mete el arco y el gollete de la vasija. Y los testimonios, digamos, están justamente en los fragmentos que podemos ver en esta muestra. Basta decir, digamos, estas piezas están hechas en molde, pero la destreza de los artesanos es incomparable en realidad. Son muy conocidos estos los típicos guacorretratos, donde la gestualidad de los personajes sorprenden tremendamente. Y bueno, ¿y qué es lo que produce el uso de moldes? Sin duda es esta producción de masas de cerámica, que podemos ver así en cantidades de cementerios y de tumbas moche, ¿no? Después los moldes parciales son bien trabajados también en la cultura chancay, que también es entre el 1100 y 1470 después de Cristo, en la costa central del Perú, donde hoy día se levanta la ciudad de Lima, ¿no? Y estas poblaciones también tienen el uso del molde, también es una población prolífera en términos de cerámica, y tienen moldes parciales justamente para representar principalmente lo que son los rostros. Entonces, o figuritas pequeñas como pequeños sapos, pequeñas lagartijas, aves, monos, ¿no? Y moldes parciales en las caritas, como podemos ver aquí en esta vasija, este vaso zoomorfo chancay, donde la cabecita del perro que está siendo representado acompañando el vaso, ¿no?, está absolutamente elaborada, parte del resto de la vasija y posteriormente dispuesta y pegada sobre ella. Una técnica maravillosa que lamentablemente tiene una restricción bastante acotada en el espacio es la técnica del paleteado. Esto lo encontramos básicamente en el norte del Perú, sur del Ecuador, más bien en la parte más bien de sierra, ¿no?, y que consiste en elevar una vasija poniendo en una porción de masa, disponiendo después de haberla huecado una piedra, y con una paleta de madera le vas pegando y dando vuelta, cosa de ir achicando, adelgazando, digamos, las paredes, de tal forma que vas levantando finalmente una pieza completa. ¿Ya? Esta tradición se conserva hasta el día de hoy, lo encontramos en poblaciones de Chulucana, es común, y además la paleta puede estar texturando, porque no necesariamente puede ser lisa para poder texturar la pieza completa, pero también puede tener ranuras o incisiones, ¿no?, que con el paleteo van produciendo también una cierta textura en la superficie, como es lo que vemos aquí. Conocemos estas vasijas y fragmentos de esto en la cerámica arqueológica de la zona de Lambayeque, en el período medio, ahí alrededor como del 800 después de Cristo, esta técnica, ¿ya? Paletas arqueológicas, las anteriores que les había mostrado eran actuales, eran etnográficas, aquí tenemos paletas arqueológicas. Y por último, en los sitios arqueológicos de toda América también vamos a encontrar cerámicas tempranas españolas o venidas, digamos, del viejo mundo,
¿ya? Y aquí sí vamos a encontrar el uso del molde. Aquí vamos a encontrar las evidencias típicas que deja el trabajo en el molde, como son las cantidades de líneas o de hendiduras anulares que se permiten y que se reconocen fácilmente en la superficie, especialmente en la superficie interior de las vasijas, ¿ya? Y también va a entrar una técnica de acabado de superficie, como lo que hemos conocido, que es el esmaltado, que en América tampoco existe, salvo algo que le vamos a mostrar un poquito más adelante. Estas botijas españolas llegan desde los primeros años, o sea, desde los arribos de las primeras naves españolas hasta el siglo XVIII sin parar. Hay algunos trabajos documentados, ¿cómo se llama? Que desde el puerto de Sevilla, de Cádiz, se habían mandado en el primer siglo más de 220.000 de estas botijas que contenían no solamente aceite, vino, qué sé yo, sino que además se mandaban vacías en el primer siglo, digamos, de conquista, ¿no? Para ser utilizadas como envases aquí en América. Y estas se distribuyen a lo largo de todo el continente, en el norte chileno, en la zona central hemos encontrado, e incluso más al sur. Después está la cerámica tipo Gres, que es una cerámica de alta temperatura, ¿no? También traídas desde afuera. Aquí ya estamos hablando del siglo XVIII, por ejemplo, ¿ya? Pero que lo podemos encontrar en los sitios arqueológicos, ¿no? Y donde vemos botellas de menor capacidad que contenían ginebra, cerveza, agua minerales, en algunos casos hay unas de agua mineral ya, y que bueno, son ya de historia, son de parte de la arqueología histórica, digamos, de los estudios de arqueología histórica. Hemos visto hasta ahora cómo construimos, hemos visto algo del origen y hemos visto de algo cómo construimos y cuáles son las técnicas que conocemos de construcción, cuáles son originarias y cuáles son extranjeras. Y ahora vamos a entrar un poco una plumada, porque la verdad que cada cultura tiene su afán y cada cultura uno puede meterse e ir investigando hacia adentro, ¿no? Pero en términos generales vamos a hablar ahora de los acabados de superficie. Los acabados de superficie de la cerámica en crudo, digamos, antes de la cocción y después de algunos aditamentos que son posteriores a la cocción. Antes de la cocción tenemos el simple alisado, tenemos el pulido, bruñido o rasmillado, el calado, vamos recortando porciones y sacando, el pastillaje, que es la incorporación, el engobado, que es ponerle una película de colores, digamos, con una base arcillosa, pero con colorido específico, el inciso, el tampón, el grabado, la pintura de línea fina, ¿ya? Todas son técnicas que se han usado en las cerámicas de América precolombina, ¿ya? Solo por mencionar algunos, les voy a comentar, por ejemplo, dentro de las cerámicas Chavín, que estamos hablando de 1400 al 800 a.C., bastante temprano, ¿no? Ya tenían el uso del grafito, un mineral compuesto de carbono, como parte de los engobes para cubrir, digamos, de color las vasijas por ellos modeladas. Hay una diversidad de estudios científicos con respecto a cómo distinguir, a la distinción, digamos, de los minerales que están contenidos en estas piezas, en estas pinturas que se aplican a la cerámica. Solo mencionarle algunos, por ejemplo, estos son del noroeste argentino, de la quebrada de Humahuaca, también cerámicas de lo que nosotros llamamos el periodo intermedio tardío, y donde por la espectroscopía de Raman sobre estos elementos podemos distinguir nuevamente el uso de la magnetita y del grafito como el color rojo que se llama para pintar motivos decorativos. En la cerámica San Pedro de Atacama, la negra bruñida, esa tan conocida, ¿no es cierto?, del norte de Chile, también los estudios han señalado que existe el hierro ligisto o la especularita incorporada dentro de la pasta y es uno de los elementos que le ayudaría, digamos, justamente a dar este color tan intenso de color negro. Y uno de los que, los arqueólogos más nos gusta y nos fascina, ¿no es cierto?, es
es la pintura de línea fina, sin duda, porque en algunos casos precisos nos permite conocer escenas completas, escenas narrativas dentro de una vasija, pasa a ser un texto, en definitiva. Y en otros casos, bueno, los textos son más complejos porque son textos geométricos. En el caso, por ejemplo, de los mayas del periodo clásico de Mesoamérica, entre el 300 y el 900 después de Cristo, el vaso de pared delgada se convierte realmente en una pieza para leer, ¿ya? Igual pasa con los moches, además usan como un panel, digamos, de comunicación las paredes de las vasijas. Los nazcas, para qué decir, representan todas las flores y todas las faunas que hay y todos sus seres mitológicos a través de la incorporación de estas imágenes, ¿no es cierto?, en los cuerpos de las vasijas. Los aricas, no quise dejar de mencionarlo, las cerámicas aricas, las cerámicas diaguitas también son como fiel reflejo de los maestros ceramistas, digamos, de entonces, con esta pluma fina. Aquí tenemos un ejemplo de un vaso maya donde podemos ver toda esta escena entre dioses, seres mitológicos, ¿no es cierto?, animales, en fin, complejísimo. Aquí hay especialistas para identificar todo esto. Tenemos otro ejemplo, la cultura moche de la costa norte del Perú, donde también vemos estas batallas rituales, donde existen estos guerreros porotos, si se fijan bien, ¿no? Son porotos antropomorfizados, donde están con sus atavíos y sus porras de guerra, ¿no? Y además peleando con estos renos también antropomorfizados, estas tarucas andinas, que se van ahí en una batalla ritual, sin duda. Los nazcas, ¿no?, que son también unos maestros en todo lo que es la paleta de colores. Los engobes y paletas de colores de Nazca son realmente, pasan de la media, digamos, son superiores, ¿ya? Y principalmente con sus personajes mitológicos. Y otra de las cosas bonitas, por ejemplo, de decir de estos personajes o de la cerámica nazca es que el color es incorporado antes de la línea negra. Si se fijan, todas las piezas, todas las figuras están delineadas con una delgada línea negra, pero esta línea es realizada posterior a que se hicieron las manchas de color. Entonces los señores hacen la figura con manchas de colores, con las cabezas, con las piernas que salen, son bastante complejos, ¿no?, porque salen lenguas, salen extensiones desde la boca, hay una cantidad enorme de detalles, ¿no?, y de colorido sobre ella, pero se ponen primero los colores y después se delinea, que tiene una cosa súper distinta a lo que a nosotros nos enseñan desde siempre, que tú te ponen un dibujo desde primero básico, no sé de cuándo, que te ponen un dibujo y te dicen no te salgas de los límites, no te salgas de los límites. Bueno, esto es absolutamente al revés. Aquí están primero los colores y después tú dibujas sobre ellos, ¿ya? La cultura arica, que la primera sensación que me produce es como la reproducción de textiles sobre la piel de la cerámica, o cerámicas vestidas también podría ser. Las cerámicas que son recubiertas con la pintura viene a ser como un poco el vestido de la cerámica. Aquí hay otro ejemplo de esta línea fina, ¿no es cierto?, en una vasija diaguita, en un jarro pato diaguita, donde podemos ver que la repetición, además la repetición de elementos geométricos, de repente te producen algunos efectos mareadores, ¿no?, medios, y que han sido estudiados bastante por Paula González, por ejemplo, tiene unos trabajos maravillosos con respecto a esto. Y bueno, y es un ejemplo también de la maestría de estos pintores de línea fina. Ahora, comentándole algo que les había anticipado anteriormente, todo esto son elementos de engobe, son elementos que tienen una base, ¿no es cierto?, son elementos licuados, ¿no?, pero que tienen una base arcillosa más un color. Y podemos distinguir qué elementos es el que se pueden hacer análisis donde podemos distinguir qué mineral es el que está siendo utilizado para cuál o tal color.
Pero también hay estudios en Mesoamérica, el único engobe esmalte más bien, que se ha reconocido es lo que se ha llamado como plumbate o plomizo, ¿ya? Estos son estilos de San Juan Toí, posclásico, 1200 más o menos después de Cristo, en la zona de México y de Guatemala, y donde es característico, este pigmento tiene un alto contenido de cromo y de cobre, creo, si no me equivoco, pero que además se realiza en capas y de algún modo estos dos minerales sobrepasan a la primera capa y es la que finalmente parece dar esta coloración gris metálica y anaranjada que produce también un brillo medio oleoso, ¿no? O sea, medio metálico, que es el único elemento que se ha podido considerar realmente un esmalte. Después, otras cosas peculiares que tiene la cerámica también son a veces las incrustaciones. Y conocemos sí solo dos bases, dos ejemplos, digamos, de aplicaciones de otros elementos en las masas arcillosas para reproducir alguna pieza. Y son típicos del área ecuatoriana, de la cultura tolita, entre el 500 a.C. y 500 después de Cristo, estos ralladores de yuca. La yuca amarga tiene, entiendo, ciertos efectos nocivos para nuestra salud, pero al ser procesada sacándole el jugo, rayándolas, ¿no es cierto?, y después sacándole el jugo, esto puede ser comestible, ni un problema para la salud humana. Y justamente estos son piezas en forma de peces, y que en el interior han sido incrustados antes de la cohechura una sucesión completa de pequeñas lascas de piedra lítica filúa, ¿ya? Cosa que deja una superficie justamente que te permite rayar y pasar el fruto, digamos, para extraer este jugo que les comentaba, ¿ya? El caso de un rallador del Museo Chileno de Arte Precolombino, donde podemos detenidamente ver estos litos filúos, ¿no es cierto?, que permiten el rallador. Después, el segundo caso que tenemos con las incrustaciones ya es un caso colonial, ¿ya? Es en el área mapuche, en el área siglo XVIII, siglo XIX, ¿no es cierto?, en el sur de Chile, donde las cerámicas de tradición local, ¿no es cierto?, que ya tienen un largo arrastre en el tiempo hacia atrás, ¿no?, pero que ahora se le incorporan en las paredes losas españolas, mayólicas o losas traídas de afuera, ¿ya? Y se van haciendo algunos o adornos en el labio de la vasija o conforman a veces adornos las figuras que se están representando, como en el caso de este topu que tiene la vasija antropomorfa de una mujer, que tienen además un topu, ¿no es cierto?, que está dibujado con estas incrustaciones. Justamente de estas cerámicas de nieblas también las encontramos en los contextos, pero todo esto que tiene elaboración con esmaltes y con colores son post-contacto. Bueno, ya tenemos la vasija, ¿no es cierto?, armada, la tenemos pintada en algún caso y ahora entramos a la cocción. La cohechura de este tipo de vasijas se hace, parece, a lo largo de todo el continente, salvo en Mesoamérica, se hace como al cielo, o sea, al aire libre y en fogones. Parece ser esa la técnica clásica. Sin embargo, en el único momento en que hemos conocido de la existencia de verdaderos hornos construidos para la elaboración cerámica es en la zona zapoteca de Oaxaca, en México, ¿ya? Y nuevamente vemos esta cosa de la continuidad cultural en el tiempo. Zapoteca estamos hablando del 900 después de Cristo, ¿no? Y es exactamente el mismo horno que siguen hoy día usando las poblaciones alfareras actuales, ¿ya? Y básicamente es una construcción cilíndrica, semisubterránea, ¿no es cierto?, y que tienen una cámara por donde se le introduce el combustible, la leña, ¿ya?, por fuera, y una especie de enrejado hecho con ladrillos donde se montan las piezas, se cierra después esto, ¿no es cierto?, y comienza la combustión, ¿ya? Aquí tenemos el horno, ¿cómo se llama?, arqueológico, ¿no es cierto?, la excavación del horno arqueológico, y aquí tenemos una foto de lo que es el horno actual de los alfareros tradicionales de la zona zapoteca.
Otro caso que en este caso lo hemos descrito nosotros, yo en particular, digamos, que es en la zona de Toconce, donde Toconce es un pueblo precordillerano de la segunda región de la provincia de Antofagasta, ¿no es cierto?, en el desierto norteño. Y aquí el combustible que usan los alfareros para la cocción de sus vasijas es la bosta de animales, la bosta de animales de corral, ¿ya? Vale decir, hoy día corderos, pero antes de los corderos estuvieron los llamos, en fin. Y parece ser la técnica precolombina. Buscan un lado de la aldea cerca de su hogar, ¿no es cierto?, pero donde hay cierto flujo de aire, donde ellos arreglan ahí, amontonando en un círculo toda la producción que han realizado y que quieren cochurar, que quieren cocer, toda esa producción, ¿no es cierto?, la van haciendo como una ruma muy, muy delicada, y esta ruma después la empiezan a recubrir con una capa de jela, como le mencionan ellos. A estos son ladrillos en realidad, porque es el abono que está apisonado cientos de años, ¿no es cierto?, por los animales, y ellos sacan con picotas y con palas, quedan unas lajas así, de este abono, ¿no? Y estas lajas son las que van construyendo una especie como de domo, que finalmente en una esquina le dejan una entrada donde ahí arman fuego y combustiona. Combustiona esta tremenda hoguera, que además tienen varias precauciones, digamos. Una de las precauciones es que ellos se retiran a la hora de cochura, los alfareros no están presentes en la cocción misma de las piezas, sino que dejan ahí que todo a la suerte, ¿ya? Y esperan al otro día llegar y encontrar, por ejemplo, como vemos en esta fotografía, ya las cerámicas absolutamente anaranjadas, en algunos casos con algunas manchas de cocción, y toda la gela o todo este combustible ya convertido básicamente en ceniza, ¿ya? Por lo menos son unas 8 horas de cocción que queda ahí andando. Pero también ahora tenemos ya la pieza cocida, y después de la pieza cocida hay algunas culturas que también producen coloraciones o distinciones, digamos, aplicaciones posterior a la cochura, ¿ya? No ha terminado todavía la labor y hay cosas que incorporarle. Estas técnicas nosotros le llamamos técnicas decorativas post-cocción, ¿ya? Y aquí hay disímiles, hay cosas múltiples. Tenemos el azul maya, que tiene un origen orgánico. Tenemos otros pigmentos de orígenes minerales, como el caso del cinabrio, la especularita, y tenemos otros también de origen animal, como es decir, por ejemplo, la orina de reptiles. Extraño, suena muy extraño, pero es así. Después tenemos el chapopote, que es un derivado del petróleo crudo, que también se usa, la resina de algarrobo, la resina de ágave, y también otras técnicas que tienen que ver con la reserva de un color original de la pasta, que luego se mete a una atmósfera reductora con harto humo, qué sé yo, donde el humo se incorpora a la pasta, pero reservando los lugares que hemos dejado. Se los voy a mostrar en adelante. El azul maya es un aplicar de pintura, como les digo, posterior a la cocción, y básicamente es un filosilicato de magnesio y aluminio, ¿no es cierto?, que se ha obtenido a través de la indigósfera, ¿ya?, de varios tipos de plantas, que por ejemplo en el caso de El Salvador todavía se siguen haciendo las extracciones de estos tintes. Y se usa mucho en las tinturas textiles, pero la extracción todavía se puede hacer de forma artesanal en estas grandes bateas donde se echan ramas y ramas y ramas de la indigósfera, ¿no es cierto? Y esto se van bateando, se hace como espuma, en fin. Tiene todo un proceso súper interesante de ver hasta finalmente llegar al polvillo extraído del color azul, ¿ya? Tenemos el hierro ligisto, que puede estar incluido dentro de la pasta, pero también puede ser aplicado, como lo vemos en cerámicas, por ejemplo, de Chile Central o del Norte Chico, ¿ya? En el caso de esta escudilla Las Ánimas 3, ¿no es cierto?,
La parte gris es la que lamentablemente no se ve bien, es una cosa que uno puede observar, porque el hierro lijisto tiene un color metálico, pero de puras chispitas. ¿Ah? Entonces, una cosa que uno puede ver cuando va moviendo la pieza que se va chispeando así, ¿no es cierto? En la fotografía es muy difícil obtenerlo. El cinabrio también, que es un sulfuro de mercurio, es un elemento que se ha usado sobre la cerámica, pero también sobre otras materialidades. Es común encontrarlo sobre textiles, sobre los rostros de los difuntos a veces, ¿no es cierto?, sobre maderas, en fin. Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de esta pequeña figurita que parece tener una raíz más transandina, pero que se encontró en el sitio Topáter en Calama, donde podemos ver que el rostro de la figurita que estamos mostrando, ¿no es cierto?, está recubierta con este tinte rojo de cinabrio. También en el mundo Paracas, en las culturas del sur del Perú, ¿no es cierto?, encontramos la aplicación de pigmentos postcocción, que además están sectorizadas, todos los campos de color están sectorizados con incisiones. Toda la decoración está hecha con incisiones y posteriormente la aplicación de color. Y en esta aplicación de color es donde se han hecho algunas investigaciones en los últimos años, donde se han distinguido que sobre todo en el color blanco y azul, si no mal recuerdo, uno de los componentes aglutinantes de estos elementos que se usan de coloración es justamente, aparentemente, el pipí de camaleón, ¿ya? Es un antecedente que se tenía sobre las pinturas rupestres africanas, por ejemplo, donde usan en la orina de algunas serpientes, ¿no? Pero en este caso, las investigaciones, quizás también por la fauna local, ha permitido distinguir que aparentemente es de ¿cómo se llama?, orina de camaleón. Ahora, en Mesoamérica, nos vamos de nuevo al norte, en el estado de Veracruz, en el periodo clásico, también es muy común encontrar que cerca del rostro, de la cara, de los ojos, en las pupilas, ¿no es cierto?, encontrar manchas oscuras de este chapopote, que es, como les decía, un subderivado del petróleo natural, digamos, un elemento que se puede recoger de ahí, de la zona, ¿ve? Y la técnica decorativa por excelencia, que también es compartida con cerámicas de Chile del Sur, por ejemplo, o también de Pitrén, bien digo, cerámicas de Pitrena, ¿ya? Es la cerámica en la cual uno ya la pieza la tiene cocida, ¿no es cierto?, y con algún elemento como barbotina, que es una masa licuada de arcilla, ¿no?, o con cera de abeja, en fin, tú vas dibujando lo que quieres mantener del color original de la pieza, para luego esta pieza tú la pones en una ahumada, haces ahumar un fuego como cerrado, digamos, que produzca mucho humo. La cosa es que el humo se va a incorporar en las arcillas, las paredes de la arcilla, y tú después puedes desprender el pigmento o lo que pusiste crudo sobre, y te deja esta coloración negro fondo, negro fondo. Esta técnica la encontramos también en Ecuador, ahora también aplicando en Gobe primero y después la técnica de negativo, en fin, es bastante común. Aquí tenemos un ejemplo de una vasija maravillosa del complejo Pitrén entre el 1000 y el 100, o sea, entre el 400 y 1000 después de Cristo, en el centro sur de Chile. Otros ejemplos, ¿no es cierto? Estas piezas son del Museo Chile Norte Precolombino. Y también dentro de estas técnicas negativas está la impronta de hojas, que es un tema muy particular de una cerámica sureña, que también es del tipo Pitrén, donde se han hecho diversas investigaciones y experimentos, ¿ya?, para poder adquirir. Primero se dijo, esto es un capricho, es un accidente dentro de la cocción, o si es una elección estilística para darle sentido y está racionalmente pauteada, digamos, y aparentemente justo eso, digamos, es una elección, es una práctica que se realiza y no es algo accidental.
Aquí ha trabajado la alfarera María Jesús Tardones con el grupo Huidulafquén de Panguipulli, por ejemplo, que han hecho cantidad de experimentaciones, ¿ya? Y también algunos investigadores como Verónica Reyes, Lehmann, en fin, ¿ya? Y nos han dado varias luces interesantes como de poder reproducir, digamos, estas vasijas, como es la aplicación de hojas secas con arcilla, ¿no es cierto?, sobre la superficie, parece que lo que les causó mejor tratamiento. Bueno, gracias por su atención, ha sido un gusto estar con ustedes y ojalá podamos estar en otra oportunidad nuevamente.